Yo lo único es quiero agradecer a Pilar su tiempo, que sabemos que como digamos especialista y experta en pandemias y en toda la parte científica, pues ahora mismo va sobrecargada de trabajo y es para nosotros un orgullo y un honor que Pilar hoy nos acompañe, y estoy seguro que va a ser totalmente un éxito y vamos a aprender mucho de todo lo que nos vaya a contar. Yo sí que ahora ya voy a dar paso a mis compañeras, a la vicepresidenta Ana Carrau y a Ana, compañera de la Junta Directiva también, que ya son las encargadas de la iniciativa de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Valencia, de la iniciativa de AG Woman, ¿vale? Que ya si en otro momento ella os comentará, para que todos aquellos y aquellas que no lo sepáis, os comentarán de qué se trata la iniciativa. Entonces yo ya sí que dejo paso a Ana Carrau y ya podemos comenzar, si queréis. Gracias. Gracias, José Vicente. Bueno, pues tomo la palabra para daros la bienvenida también. Nos alegra veros por aquí, aunque sea en la distancia. Sí que los que estéis presentables y se os pueda ver la cara, pues sí que agradecemos veros y ver esas muchas caras que vemos por ahí, ¿no? Es agradable y nos da una sensación de humanidad que creo que necesitamos en estos momentos también. Pues como bien anticipaba José Vicente, la idea de este foro de excelencia empresarial, que es uno de los formatos que en AGEV trabajamos con frecuencia, era encontrar una persona referente en el mundo de la empresa, ligarla a la actualidad que ahora mismo estamos viviendo para interpretar desde su punto de vista lo que está pasando y que nos ayude a dar claves o a inspirarnos, ¿no? para adaptar el ejemplo a nuestras empresas. Y luego también coincidiendo con la estrategia de empatía y visibilidad del liderazgo femenino que estamos trabajando en AGEV, pues hemos buscado que además esta persona pues, sea una mujer y que nos hable, por lo tanto, desde esta perspectiva. Creo que Pilar Mateo pues, necesita poca presentación, pero para los que no la conocéis todavía, bueno, antes de contaros un poquito sobre su currículum, sí que me gustaría recordar las normas para que este foro sea lo más ágil posible y efectivo. Tenemos previsto acabar a la 1 en punto para que podáis seguir con lo que estéis haciendo, así que vamos a tratar de facilitarlo todo. Vamos a realizarle una entrevista en la que, por supuesto, podéis hacer comentarios, etcétera, pero os pedimos que lo hagáis todo a través del chat, que luego canalizaremos esa información y las preguntas que os queden pendientes se las podremos hacer a Pilar Mateo. Necesitamos que tengáis los micros apagados. Como os he dicho, si podemos veros las caras sería fantástico y si no, permanecéis con la cámara apagada, pero el micro sí que os pedimos que esté apagado en todo momento. Y bueno, tenemos los hashtags y las redes sociales de AGEV para que, por supuesto, pues le deis difusión a todo lo que escuchéis aquí, que sin duda van a ser píldoras muy interesantes y nos llevaremos titulares muy buenos. Y sin más, pues vamos a darle la bienvenida. Voy a presentar también a Nabila, que es mi compañera y que va a dirigir esta entrevista a Pilar Mateo. Y como os decía, poca presentación mereces, Pilar. Bueno, toda presentación mereces, pero sin duda no la necesitas. Pilar Mateo, como sabéis, es una científica reconocida internacionalmente en el campo de la química, una científica valenciana, figura en el ranking del top 10 de las mujeres científicas más prestigiosas de España y en el 100 de las mujeres científicas del mundo. En la actualidad tiene 8 familias de patentes en más de 100 países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Unión Europea, y tiene una clara vocación social, como vamos a descubrir en esta entrevista. Cree firmemente en que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y ha centrado su actividad profesional en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para erradicar enfermedades mortales que se extienden debido a la pobreza. No solo es una brillante investigadora y por eso merece nuestro especial interés, porque es una mujer emprendedora. Actualmente es presidenta de la empresa que fundó, InnesFly Corporation, y dirige además el departamento de I+D. Fundadora y promotora de la empresa City World y cofundadora de la empresa audiovisual Filmántropo.
En paralelo a sus investigaciones científicas, Pilar Mateo ha llevado a cabo varios proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Es presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo y de la Fundación Pilar Mateo. Así que, Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias por hacernos hueco a los jóvenes empresarios en este momento, ¿no?, de máxima actividad que me imagino que estarás viviendo. ¿Todo bien? Porque nos consta además que has estado de viaje, ¿no? Hace poco te dio tiempo a regresar para el confinamiento. Llegar a todo. Bueno, pues lo primero, pues muchísimas gracias, encantadísima de estar con vosotros y con vosotras. Y el año pasado dimos una conferencia presencial abrazándonos. Ya sabéis que yo estoy promoviendo la ciencia que abraza. Ahora los abrazos solamente los podemos hacer virtuales, de momento, pero esto es lo que yo vengo prediciendo hace mucho tiempo y que lo he vivido muy de cerca, lo que supone darle la espalda a unos microasesinos que están por el mundo y que quieren venir a visitarnos y que tenemos que tener herramientas para combatirlos. Y estoy encantada de estar con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, yo no soy economista, soy una persona de acción y de buscar soluciones. Y dentro del mundo de la ciencia siempre me he basado, yo si me tuviese que definir de alguna manera, soy una científica desde la observación de la realidad. Me considero más inventora que científica, aunque hice mi doctorado en el CSIC, pero soy una persona que creo que si hay un problema tiene que haber una solución. Yo lo hago con el conocimiento que es de la ciencia, pero seguramente la gente que nos va a escuchar, gente jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que estáis con ganas y que mi consejo, aunque me vean como una persona dentro de la ciencia e inventora en lo que sé hacer, pues que la creatividad, que es un bien escaso en la sociedad, los que lo tengan, tienen que tener conocimiento y ponerlo en acción. Y sobre todo hoy en día, ¿no? Hoy en día va a ser muy importante buscar creatividad vinculada con la higiene y con la salud y con la educación en estos temas, cosa que me parece genial y encantadísima de poder ayudar a todos los que estén en esta misión de cambiar las cosas en el mundo, ¿no? Pilar, buenos días. Bueno, soy Ana Vila, voy a estar con mi compañera Ana Carrao conduciendo esta entrevista. Sobre todo nos interesaba abordar el tema de que en el mundo más desarrollado estamos viviendo toda esta pandemia como casi una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero sin embargo hemos oído muchas declaraciones tuyas al respecto de que en el resto del mundo esto es casi una realidad social. Queríamos saber en este aspecto cómo crees que estamos viviendo la pandemia desde tu experiencia, cómo crees que la estamos viviendo en el mundo desarrollado. Bueno, lo primero, hemos tenido avisos en los últimos años que no le hemos hecho caso y con respecto a las enfermedades de zoonosis, enfermedades que proceden de animales que han saltado a humanos. Yo sabéis que me dedico más al tema del control de vectores, de insectos que transmiten enfermedades endémicas, como la malaria, el chagas, el dengue, el chikungunya, el zika, que últimos años también se está escuchando. O sea, nadie puede decir que no ha oído qué es lo que estaba pasando en el hemisferio sur de malaria, nadie puede decir que no ha oído lo que estaba pasando del zika, pero como que nos quedaba como muy lejos, ¿no? Y esto en un mundo que es global, que es un barco que va por el universo, tenía que haberse estado escuchando y estando más atentos. Porque yo lo digo muchas veces ahora, un barco que va por el universo, si la popa se está naufragando, al final se lleva todo el barco. Y esto es lo que ha pasado. Hemos vivido de espaldas a una realidad y ahora vamos a hablar de este microasesino, que es como la serie de televisión que hice para History Channel hace unos años y que ahora viene perfecto. Y la realidad es que ahora que hablaremos de este microasesino, como os digo, en este momento se están muriendo cientos de personas con malaria. Se están afectadas personas de proyectos como el que llevo con la Organización Mundial de la Salud que hicimos en Bangladesh y Nepal por leishmaniasis. Estamos hablando de miles de personas que están afectadas en este momento por dengue y por dengue hemorrágico en América Latina. Y estos son avisos de navegantes, pero esto era con vectores que también puede llegar, ya la gente tiene que estar preparada, pero en el tema de los virus hemos tenido en los últimos años también unos avisos muy grandes.
El último fue el del ébola, pero podríamos estar hablando desde este siglo y el nuevo siglo, que hemos tenido la gripe aviar, que llamó a la puerta y dijo, que estoy aquí, que soy un virus, pero que la gente pues lo veíamos de lejos, que va a venir, que estamos aquí todos asustados, pero bueno, estábamos confiados de que al final esto no nos iba a afectar. Luego vino la gripe H1N1, que es la gripe porcina, y también lo mismo, ¿no? Parece que ha pasado en México, en Estados Unidos, que ha llegado aquí, pero que no, que sí. Luego empezamos a asustarnos más cuando hubo un virus que llamó a la puerta, que estoy aquí, que soy el ébola, pero resulta que llamó en África, a las zonas más pobres, y vino aquí a infectarse una enfermera que fue infectada por una persona que vino, que era un expatriado, que lo trajeron, que no tenía por qué haber venido, pero que lo trajeron en avión y que se contagió la enfermera y que puso en alerta todo el mundo estaba preocupado, pero solamente era eso, ¿no? Y había un aviso, había muchos avisos. Los virus, y sobre todo el del ébola, que afecta, sobre todo empezó en el Congo ya hace años, luego ya lo hemos visto cuando pasó toda la zona de Liberia, de Guinea-Bissau y de Sierra Leona, también lo veíamos como lejos. Yo tuve la oportunidad de estar grabando la serie de televisión de History Channel y me pilló el ébola, estábamos grabando el ébola en Monrovia, y puedo deciros que yo que he llevado el traje de EPI, que he estado metida en una sala, es muy complicado cuando afecta a los países más pobres. Pero tuvimos avisos y nos decía que estamos aquí, que queremos vivir, pero nadie le hizo caso. Y ahí está el problema. Porque este virus que hemos tenido ahora es un virus que se caracteriza por su contagiosidad, más que por su letalidad. Es verdad que vemos muertos de repente, muchos, porque es muy contagioso, pero si lo comparamos con cualquier gripe, bueno, pues estaríamos más o menos en los mismos porcentajes de muertos. Pero este es un aviso muy grande, es decir, porque puede pasar que venga otro virus y que sea igual de contagioso, igual de mortal. Y esto tenemos que estar preparados. Esto es la parte importante que hay que transmitir. Lo que no podemos hacer es que cada vez que venga un virus, encerrarnos y ya está. Aquí lo que ha pasado con este virus es que al ser tan contagioso y no estar preparada el sistema, no solamente la sociedad, yo creo que la sociedad se ha portado estupendamente, le han dicho quédate en casa y te has quedado. El problema ha pasado de que el sistema sanitario colapsa, que el sistema político colapsa porque nadie está preparado a esto, y ha sido una situación donde nos quedamos encerrados y habrá que saber empezar a vivir con riesgos. Y como me decías antes, sí, yo llevo muchos años jugándomela con riesgo, pero aquí estoy, es decir, en zonas donde se muere la gente y estoy aquí y lo puedo contar. Por eso quiero que tiene que haber una parte que es una reflexión a lo que ha sido y no se ha hecho caso, y otra parte importante de optimismo, pero trabajando y acostumbrarse a trabajar con riesgo, pero estando preparados. Un mega reto que tenemos por delante, ¿no? Tú dices mucho que hay que poner conocimiento en acción, ¿vale? De hecho, eres una firme defensora y un ejemplo con tu trabajo de todo esto. Ahora mismo, si no tengo mal entendido, estás trabajando en el comité multidisciplinar que está asesorando al Consell en cómo debe ser esta desescalada, ¿no?, que nos están anunciando ahora. ¿En qué ámbito estás actuando, además de este, y cómo? ¿Vale? Si nos puedes ampliar un poquito cómo estáis trabajando esta parte. Bueno, realmente en lo que es el comité de expertos es un comité multidisciplinado que nos convoca el presidente de la Generalitat y cada uno aportamos desde nuestra visión lo que creemos que puede ser interesante para que a su vez lo pueda trasladar a nivel nacional, porque no olvidemos que el mando general de lo que está pasando es a nivel nacional. Entonces, lo que podemos hacer es que dar nuestra visión. Mi visión evidentemente es muy práctica porque yo entiendo, porque lo he sufrido, es decir, yo entiendo a la gente que es emprendedora, a la gente que tiene negocios, a la gente que de repente se les cierra todo y que no podemos solamente decirle quédate en casa y dice tienes que salir, pero dándole soluciones, ¿no? Entonces, bueno, cada uno... porque esto es un ejemplo de la importancia de la multidisciplinación, ¿no? De la multidisciplina, porque hay gente que está sufriendo, hay gente joven que lo está pasando muy mal. Decir a una persona joven quédate en casa, pues es muy complicado, son de los grandes
perjudicados en esta crisis, en esta cuarentena. Yo no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista intelectual. Estamos viviendo y vamos a vivir una cuarentena intelectual. Decirle a una persona joven, quédate en tu casa, pues es complicada. A un niño, aunque sea muy duro por el niño, pues tienes tus padres, vas a estar más atento, pero a personas jóvenes que de repente se te corta la libertad y en un país que vivimos, sobre todo aquí que somos mediterráneos, que estamos en contacto, que nos gusta abrazarnos, que nos gusta sentirnos, que nos gusta, pues es muy complicado, es muy complicado. Entonces, yo creo que en este momento la situación realmente lo que hay que hacer es buscar soluciones y a la gente joven participar con ellas, que tenemos una juventud, sois una juventud espectacular, preparada, formada, con conocimiento y evidentemente es el momento de esa creatividad y ese conocimiento ponerlo en acción en este momento para intentar buscar soluciones nuevas a lo que viene a partir de ahora. Y desde tu plano científico, ¿cuáles son las recomendaciones que estás aportando? Bueno, lo que también aparte de estar en el consejo asesor como experta, tengo que deciros, la verdad es que parece mentira, pero yo trabajo más horas que nunca, pero más horas que nunca, ¿eh? O sea, yo estoy, no desde el punto de vista de eficacia económica, que eso es cero, pero sí desde un trabajo intelectual y aportando todo lo que puede ser mi experiencia. Pues, por ejemplo, fijaros que al principio algo que nadie piensa, pero había un problema muy grave, que era el tema de los cadáveres, cómo las personas que estaban recogiendo los cadáveres, cómo tenían que hacer los protocolos, porque tampoco lo saben, y era un problema, ¿eh? La persona que estaban recogiendo cadáveres, porque se acabaron las bolsas de protección de los cadáveres, se acabaron, claro, nadie esperaba miles de personas de repente que se estaban muriendo y necesitaban, cuando tienes una persona que se muere con virus o con bacterias, hay que prepararlas en sacos especiales y tampoco había, pero los que se estaban contagiando eran las personas. Luego, pues médicos que me llamaban de muchas partes de España, que les intentaba también ayudar porque había una cosa que eran, que habían protocolos, pero no habían materiales. Es decir, yo me han llamado, recuerdo una de las personas que estaba más en contacto de una zona de salud, de un territorio que tiene unas 50 o 60 mil personas por Andalucía, que tenían una mascarilla para 5 médicos, o sea, así de crudo. Y además sabían que iban a llegar las personas y que ellos eran los que estaban en primera línea y no tenían herramientas. Imaginadlo vosotros lo que es ir a una guerra sin poderte defender, sin poderte dar la oportunidad de decir, oye, que quiero, ¿cómo puedo participar? No, a cuerpo descubierto. Entonces, bueno, pues esto yo creo que se ha ido solucionando. Yo creo que todavía hay muchas cosas que hay que solucionar, que aprender, pero sobre todo también pues he hecho algún vídeo que hice recopilando de lo de History Channel, de cómo se tenían que trabajar con los trajes EPIs y cómo había que protegerse en un momento donde no habían trajes EPIs, donde no había mascarilla, pero yo lo hice con la intención de que cuando llegaran o que con lo que tuvieran se pudieran proteger. Es decir, habían imágenes donde veías a una persona con un saco de basura, es que eso no era suficiente. Dices, bueno, te has puesto, pero había que desinfectarlo, había que desinfectar. Yo les decía, bueno, como yo tuve la ocasión de estar en Monrovia, ponerme el traje de ébola, de desinfectarme y todo esto, pues lo hacía. Y ahora está pasando también otra cosa que me están llamando de América Latina. Ayer, pues, sin ir más lejos, tuve una videoconferencia con varios alcaldes de la zona de Boyacá y el alcalde de Leiva y varios sitios, y con gente porque hay una situación dramática. Dramática que va a llegar. Y este drama es un drama de hambre, porque la gente no... Estamos hablando de zonas aisladas, en muchos casos, de gente donde no tienen absolutamente nada, ni el Estado puede ayudarles, donde te están diciendo no hay otra solución que confinarse, donde hay solamente 2 camas de UCI para miles y miles de personas y vamos a vivir una situación dramática y por eso es tan importante el tema de la solidaridad, de pensar en esa solidaridad hacia allá y también aquí dentro, que ahora también os comentaré. Pero en el tema aquí también, y otra cosa de lo que estoy haciendo, pues es crear y pensar, y he montado también cosas nuevas, y estoy desarrollando, y bueno, pues porque creo también que hay que imaginar y con conocimiento hacer cosas nuevas que puedo aportar a la sociedad cuando termine esto. Y luego también además tengo la gran suerte de poder todas las tardes dedicarlas, aunque esté conmigo y me acompaña, está al lado mío, tengo mi madre con demencia y discapacidad prácticamente
de un 85% y tengo la gran suerte de vivir su infancia. Así que soy una afortunada. A mí cuando me dicen, ¿tienes cara de cansada? La verdad es que tengo ojeras de cariño, de amor, de ilusión, y hablando a veces hasta las 2 de la noche con gente de México, con gente de Colombia, de Brasil, y bueno, transmitir que son muchas horas de emociones, de pasiones, y sobre todo de imaginación también. Hacía poco sacaron, igual lo habéis visto, uno de los tantos reportajes que también intento ayudaros a todo el mundo cuando me pedís, entrevistas también de prensa, porque creo que hay que ayudar a los periodistas a que tengan información, televisiones, y me preguntaban cosas de, bueno, ¿y hasta cuándo? Yo les decía, oye, la creatividad no se jubila, y la ilusión y la pasión tampoco. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos a mucha gente, jóvenes y mayores, intermedios, que pueden aportar muchísimo, ilusionarlos, y esto va a cambiar. Y por eso que va a cambiar, pues ahí tenemos que estar los que pensamos que se pueden hacer cosas nuevas y aportarlo a la sociedad. Pilar, precisamente comentábamos al principio que nos interesaba muchísimo tu perfil, por un lado por el tema sanitario que nos acabas de comentar, pero sobre todo también porque eres emprendedora y eres empresaria de tus empresas. Yo creo que nos gustaría, como nos están escuchando también muchos empresarios y empresarias, sobre todo jóvenes, creo que todos ante esta situación lo primero que hemos sentido es miedo, ¿no? El miedo te paraliza a la hora de llevar a cabo, de saber cómo vas a afrontar a partir de ahora tus empresas. Y entonces queríamos preguntarte cómo crees que podemos canalizar ese miedo y sobre todo qué liderazgo o qué actitudes deberíamos o piensas tú que se podían adoptar para salir de esta situación a nivel empresarial. Yo os voy a contar un cuento, una historia real que es de mi vida, que fue la primera vez cuando yo estaba en Bolivia dedicada, que me fui con la ilusión de pensando que me habían hablado de la enfermedad de Chagas, que había un chinche que transmitía la enfermedad, un chinche que llega a ser del tamaño de una cucaracha y que afecta a millones de personas y que estaban en comunidades indígenas y apartados, donde me costaba llegar muchas horas, donde me encontraba, había inventado una pintura y resulta que no habían paredes y tenía que hacer algo y me había ido pensando que iba un mes y me pasé el primer año sin poder salir de la selva, luego ya estuve muchos años también dedicada a vivir en la selva. Y yo me acuerdo la primera noche que este chinche, que es un hematófago nocturno, chupa por la noche, me quedé a dormir con un saco de dormir en una, no vamos a llamar casa, en una chabola de maltrecha, de adobe, y en el suelo, y yo acostumbrada a una vida, pues como la tenemos aquí, que no soy hija única, además no me había faltado nunca de nada, y bueno. Y estaba por la noche, me quedé a dormir en el saco dentro de esa casa de adobe, y yo estaba con el miedo, la palabra que estás diciendo, el miedo, porque claro, las vinchucas, los chinches que transmiten esta enfermedad chupan de noche. Y yo, el miedo decía, voy a dormir, y no podía dormir, al final me quedé dormida, pero me desperté a la 1:30, estaba asustada y vi que venían, pues no sé, a lo mejor 200 vinchucas, chinches que bajaban por las paredes que venían a por mí. Al día siguiente dije, esto no me puede volver a pasar a mí, y me dormía, me ponía una lamparita de estas de espeleólogos, me la ponía en la cabeza porque es un chinche que le molesta la luz para que no me chupara. Aquel momento tuve miedo, pero el miedo se convirtió en rabia y la rabia se convirtió en acción. Y esto es por eso os he contado un cuento real de mi vida y eso es lo que me gustaría pensar. No podemos. El miedo es demasiado poder y el miedo hay que combatirlo con el conocimiento, con la rabia. Y esa rabia con conocimiento pasarlo a la acción. Porque no puede ser que un bicho que no se ve, un microasesino, nos tenga alerta a todo el mundo. Lo que hay que hacer es combatirlo. Vamos a ver, si queremos, y yo lo estoy diciendo mucho últimamente, si queremos un mundo perfecto, de sanidad perfecta, es decir, no nos vamos a morir nadie nos morimos. Esto va a ser para toda la vida, vamos a vivir todos súper sanos, maravillosos, aislados y no vamos a tener nada. Eso quiere decir economía cero. Imaginaos vosotros que no queremos que hayan accidentes de coche, ¿vale? Pues no fabriquemos coches. Ya está.
¿Que no queremos que hayan alcohólicos? Vale, pues que no se hagan, que no hayan bodegas de vino, ni empresas de cerveza. Cero alcoholismo. Que no, así podríamos hacerlo. Sin embargo, fijaros, en el tema de los coches, todos tenemos unos cursos que nos enseñan a conducir y que cuando cogemos un coche asumimos un riesgo. Y hay gente que se mata. Y lo hemos asumido. Pues eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es precisamente con eso. Saber que hay que asumir riesgos como los asumimos con los coches, con el alcohol, con las drogas, con todo. Pero hay que aprender. Y esto nos ha servido para decir, como os he dicho antes, que los virus están ahí, que van a estar, que no van a desaparecer, ni siquiera este coronavirus va a desaparecer. Esto al final será un virus estacional, se conseguirá una vacuna que tardará mucho tiempo. Que nadie piense que cuando están diciendo que hay una vacuna, que si en Londres en septiembre, esto para nada, ¿eh? O sea, que nadie se crea que esto va a ser, que va a estar una vacuna. Hay las vacunas, lo que se llaman vacunas a riesgo. Las vacunas a riesgo son las que nos pasan las fases clínicas y te la juegas. Pero si os dais cuenta, cuando están diciendo, porque me llama mucha gente, la vacuna de Oxford que hacen en Inglaterra, te dicen, es que van a hacer 1 millón de vacunas a riesgo. Imaginaros que sale bien, pero 1 millón de vacunas, ¿sabéis lo que es 1 millón de vacunas para los miles de millones que estamos por el mundo? Esa es una parte. Y la otra parte, que es muy importante, es que se van a juntar más gripes, más vacunas, y las farmacéuticas no van a tener capacidad para hacer todo este problema que hay tan rápido. O sea, que la única solución es saber que tenemos un enemigo y que cómo hay que combatirlo. Nos han dicho de la distancia, que está muy bien, nos han dicho, sabemos que hay que ponerse mascarillas, que está muy bien, que hay que lavarse, y ahora hay que salir. Y asumamos los riesgos, asumámoslo, pero enseñarle también a los empresarios y empresarias que no tengan miedo, que asumamos todos los riesgos, que inventemos, que buscar también nuevos inventos, gente que tenga creatividad, nuevos productos, nuevos desarrollos, reinventarse. Yo, ahora que me llama muchísima gente que inventa cosas, yo sé que la mayoría no se van a poder hacer porque se van a encontrar con una cosa que es la legislación, que no se puede utilizar, pero es maravilloso que la gente piense, salga, porque es lo que ha pasado toda la vida, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay que estar preparados, porque no puede ser que cada vez que tengamos un aviso de estos, nos quedemos todos en casa, solamente 4 meses. Estamos después de la última guerra que hubo en este país, va a ser el momento más difícil económico de la historia de España. Va a ser el momento más difícil y hay que pensarlo. Hay que unirse, hay que empezar a pensar en equipos multidisciplinados. Yo estos días que estoy diseñando, pensando cosas, nos hemos unido 4 grupos diferentes de 4 partes diferentes del mundo para pensar en qué podemos hacer. Esto va a tener que ser así. O sea, ya el típico modo de empresa, yo invento una cosa y voy solo por el mundo, que es lo que han hecho nuestros padres, inventar, se acabó. Hay que empezar a compartir, hay que empezar a pensar que estamos en un mundo donde las comunicaciones van a ser mucho como las estamos haciendo hoy, pero que hay que participar, hay que compartir, hay que asumir riesgos y, por supuesto, el conocimiento, ¿no? Ahora que sacas a colación este tema, tiempo habrá, ¿no?, para hacer este balance, pero ya están apareciendo algunos datos sobre que analizan cómo han abordado los diferentes países la crisis sanitaria en la que estamos. Y hay ciertas coincidencias en apuntar a algunos países que han conseguido menores cifras de muertes, están facilitando la reincorporación o la vuelta a esta nueva normalidad, ¿no?, de una manera mucho más rápida y eficaz. Y casualmente este tipo de países tiene algunos puntos en común. Y el más importante o relevante, ¿no?, que nos gustaría poner aquí es que sus líderes son mujeres y están abordando estas soluciones con algunas de las características que nos has nombrado ya, ¿no?, que han sido capaces de establecer primero una anticipación mayor, han sido mucho más previsoras, se han puesto rápidamente a la acción, han demostrado mayor capacidad de colaboración con todas las entidades o todos los entes sociales, ¿no?, que participan de él, y luego han sido extremadamente creativas en el planteamiento de soluciones, ¿no? Veíamos desde el caso de Noruega convocando una rueda de prensa para los niños, para que sean los niños
quienes actúen en la educación de los propios hogares, pidiéndoles a sus padres que extremen esas medidas, ¿no? de contacto y tal, o en Finlandia, que es una presidenta millennial, y que ha recurrido precisamente al uso de la tecnología en un país con una alta capacidad de conectividad, ha recurrido a los influencers para conectar y concienciar a la población del papel que tenían en la prevención o en la solución de esta crisis. Tú como mujer, por ejemplo, ¿cómo ves este tipo de liderazgo femenino que debería hacerse extensible, no solamente propio de las mujeres, obviamente, ¿no? Sino qué rasgos de este liderazgo pues, se pueden extender en la aplicación, en este caso, de la recuperación para nuestras propias empresas? Bueno, yo creo que hay algo desde como mujeres, y yo lo he vivido como científica mujer y he dedicado mi vida a enfermedades muy cercanas a la gente que sufre, tenemos algo muy importante, que es el tema del cordón umbilical con la realidad. O sea, nosotras somos madres, no quiere decir que aunque no hayas tenido, que no tengas un hijo, no quiere decir esa sensación de maternidad, de acercamiento, ¿no? Lo tenemos, una empatía, y cuando encuentras un problema, no solamente pones la parte del profesional, sino también le metes un espíritu especial maternal ante el problema, ¿no? Esto es una realidad. Pero también es verdad que nos cuesta mucho más, y las personas que llegan a un liderazgo de verdad por trabajo, pues te acosta mucho, y por lo tanto tienes una capacidad de conocimiento y de empatía pues muy grande. Yo entiendo que también habría que marcar las diferencias, aparte de las formas de actuar, la parte económica de esos países, la parte de diferencia cultural. O sea, no creo sinceramente que el que lo hayan hecho está genial, y me parece que sí que hay esa empatía y esa parte del cordón umbilical que no quitamos nunca las mujeres, que lo llevamos dentro, pero también entiendo que somos países culturalmente diferentes. Yo creo que incluso hay algún país dirigido por hombres que también lo han hecho bien, y yo te diría que el ejemplo, por ejemplo, de Portugal. A veces me dicen que no lo entienden por qué Portugal lo podemos comparar con España. Pues yo comparo Portugal solamente con la Comunidad Valenciana, con otras comunidades, porque es más pequeño, pero lo pongo de ejemplo. Y el ejemplo es que hay que tener información, y se han hecho muchos test. Y no solamente los test masivos, porque ahora no os podéis imaginar el problema que hay en el mundo de demanda de los test masivos, que estoy aquí de oír de los test masivos, porque hay soluciones para poder tener información para la sociedad. Y esto es lo que creo que ha sido muy importante, el escuchar. A mí a veces, fíjate, yo creo que la parte de que hemos tenido el ejército, el papel del ejército, la policía, la Guardia Civil, ha sido un papel importante y que agradece muchísimo, pero es el único país del mundo que cuando salía un presidente del gobierno salían los militares, la fuerza mayor, y estaba... pues también asustaba un poco, ¿no? Yo creo que ha habido una diferencia muy grande si comparamos lo que es nuestro país con lo que ha sido países donde ha habido un acercamiento maternal, y que a lo mejor la gente pues ha habido, y seguramente han utilizado lo mismo, los medios militares, la policía, que han hecho, como digo, un papel espectacular y fenomenal, pero tal vez la sociedad nos ha mostrado que somos un poco diferentes, que nos han tenido que poner algo para darnos ese susto, ¿no? Entonces yo creo que hay experiencias que han sido muy cercanas con respecto a cómo ha sido la actuación de mujeres, pero también pensemos que son temas culturales, que el mundo de la ciencia necesita conocimiento, que también necesita información, y que hay que poner ejemplos, y te diría que también Grecia también lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien, y bueno, y sobre todo es eso, el tema de que Merkel, por ejemplo, que también ahora está teniendo unos rebrotes, pero también es una mujer que es química, algo también aportada, es una mujer química, y ha puesto también el conocimiento, y es un tema de información desde el punto de vista químico. Por eso digo que está muy bien la parte mediática y la parte de llegar, porque hay una parte de sensibilización y que las personas tienen que entender lo que es un tema de higiene de salud, pero no despreciemos tampoco que también hay otros sitios donde están haciéndolo y son hombres, ¿no? Pilar, vamos a ir concluyendo porque queremos también que haya un espacio para
para que te puedan hacer preguntas todos los asistentes a este foro. Yo quería un poco remarcar para terminar, desde AGEP tenemos varias estrategias, varias líneas de actuación. Una de ellas es, como te hemos comentado, la que está llevando a cabo mi compañera Ana y yo, que es AGE Woman. Es una iniciativa en pro del liderazgo femenino, pero sobre todo buscando la empatía con la comunidad masculina, es decir, hacer sentir a nuestros homólogos empresarios cuál es nuestro papel. Queremos que nos comentes qué te parece esta iniciativa. Y también otro de los focos de AGEB es la consolidación empresarial. Nos gustaría también que para cerrar nos hablaras de cómo esto podemos trasladarlo en positivo y hacer que la consolidación de nuestras empresas pueda seguir hacia adelante después de toda esta crisis. Bueno, con respecto yo creo que a las mujeres nos ha costado mucho y a lo largo de la historia están ahí los datos, no se pueden ocultar, no nos han dado las mismas oportunidades. Es cierto que ahora va todo más rápido, afortunadamente, que aún cuesta mucho. Yo como mujer puedo decirlo porque como yo me dedicaba a prevención, había inventado algo para prevención y para los más pobres era como que no eran inventos, ¿no? Y ahora, pues bueno, se están dando cuenta la importancia de la prevención, ¿no? Era mucho más importante el mundo de la gran farmacéutica y del mundo de la medicina, y que siempre parece que son las imágenes cuando tú ves un mundo de la empresa masculino, y si tú ves, tú te imaginas la imagen de un inventor y ves la imagen de un hombre, no ves la imagen de una inventora. Os voy a poner de ejemplo, a lo largo de la historia, no sé si sabéis que la primera inventora de la historia que taparon fue María la Judía después de ella. Una cosa tan importante como era para la homogenización de los líquidos, para hacer... Y sin embargo lo han dejado a lo largo de la historia como solo para hervir los huevos y hacer flanes. Esto haría un ejemplo de lo que es la historia de la ciencia. En el tema de los grandes premios cuando han sido económicos, pues fijaros también, tenemos ahora personas como que ha fallecido hace no mucho, Margarita Sales, que si alguien se merecía tener el premio Príncipe de Asturias hace años era ella, y nunca se lo dieron. O sea, yo que he recibido, soy afortunada en recibir muchos premios, pero reconozco que cuando estamos hablando de premios económicos se van hacia otras manos, o sea, cambia muchísimo. Los premios Nobel de ciencia se han dado 200, 300, no sé, habrán solo 30 o 40 mujeres. O sea, quiero decirte que nos ha tratado diferente la historia, que ahora es el momento, ¿no? Es el momento Pero también es verdad que igual que contra los bichos decía que hay que asumir riesgos, en las mujeres también tenemos que asumir esos riesgos. Y me parece muy importante el compartir con hombres. Hoy en día yo creo que la juventud habéis cambiado mucho. La juventud ya no es como nuestra generación. Nuestra generación hemos ido pegando codazos para que nos dejaran entrar. Ahora yo creo que la gente joven, quiero pensar que es de forma diferente, sobre todo las mujeres están levantando la bandera muy alta, que podemos hacer lo mismo, pero y asumiendo riesgos, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, con respecto, no sé, la segunda pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Bueno, te preguntaba también sobre la consolidación de las empresas, que es uno de los ejes también estratégicos de nuestra asociación. Si crees que cómo podemos salir fortalecidos, aunque parezca un escenario negativo, para seguir con esa consolidación de nuestras empresas. Bueno, la consolidación económica, evidentemente, la dan los balances y las cuentas de resultados, ¿no? Pero lo que es importante es que ninguna empresa que no tenga I+D podrá salir adelante. Esto ya se está viendo. Yo creo que va a ser fundamental en los nuevos desarrollos, nuevas investigaciones y que va a cambiar el modelo de negocios y el modelo de conocimiento. Las generaciones que hemos vivido anterior, como nuestros padres que tenían una idea, que muchos de ellos no tenían estudios y montaban sus empresas, esto ya va a ser diferente. Entonces es muy importante esa creatividad, vuelvo a repetir, con conocimiento, con I+D y con equipos multidisciplinados. O sea, ya esto de que una persona sola piense que va a crear las grandes empresas, esto va a ser muy difícil. Pero también quiero decir una cosa, hay que empezar a exigir de alguna manera a que los fondos, los bancos, donde está el dinero, que se crea en los proyectos de la gente. Porque está pasando que mucha gente joven con ideas estupendas, con startups,
que van con una idea que quieren montarlo y que te dicen, no, es que la rentabilidad tiene que ser en 3 años, esto tiene que cambiar. Y no hay ninguna empresa importante en el mundo que quiera tener una investigación que sea capaz de sacar beneficios en 3 años, exceptuando pues, cuando tienes lo que ahora, pues las aplicaciones, las cosas de estas de robótica, pero hay gente estupenda, jóvenes y no jóvenes, que tienen ideas nuevas, que pueden ser interesantes, que a lo mejor es interesante esa unión de que una persona tiene una idea con otros y unirlo para hacerlo más importante, pero para esto hay que ayudar económicamente. Y lo que no puede ser es que gente que tiene una idea, que cuando va a pedir un fondo, un recurso, te dicen, vale, pero si no tengo nada, soy joven. Por eso yo creo que hay que fijaros vosotros que los bancos, cuando se les rescató, se les puso muchísimo dinero y ahí han estado y nadie ha hecho nada. Ahora hay mucha gente joven, ahora es cuando tienen que dar eso que tuvieron del rescate, ayudar a la gente joven, ayudar a la gente no tan joven que también tiene ideas y quiere salir adelante y sobre todo esa creatividad y volver a empezar a pensar en el mundo diferente. Que no le preocupa a nadie que cuando está inventando lo que sea, yo creo que estoy viendo ahora a veces barbaridades, porque es verdad que todo el mundo se han hecho doctores en coronavirus, en el COVID-19 y en prevención y todo, da igual. Y lo que pasa es que evidentemente eso hay que ir quitándolo y enseñándoles, porque al final la gente quiere participar, no sabe cómo y se ponen a decir cosas. Y lo que escuché a mi abuela y lo que no pasa nada, para eso estamos unirse y decirle, oye, puede ser, pero vamos a hacer las cosas de otra manera, para eso existen los registros, existe lo que pide el ministerio, existe lo que sea, veo muchísimas cosas. Ahora estoy viendo que todo el mundo está hablando muchos de arcos de desinfección, pero si no hay productos para las personas, para desinfección, homologados y registrados en el ministerio, ya pueden decir lo que os digan, no hay productos. Ni siquiera el ozono se puede poner directamente en las personas. Te tienes que poner con trajes de EPI. Pero la gente lo hace, pero hay que ayudarle. Oye, pues vamos a buscar una solución. Y también el ministerio que se abra. Y también las entidades financieras que empiecen a creer en las cosas y buscar soluciones conjuntamente. Esta es, bueno, pues lo mejor que yo puedo decir dentro de lo que es mi vida y mi vida de riesgo y mi vida de poner ahí el conocimiento y sin olvidar que tenemos que volver a abrazarnos. Y eso, aunque sea con mascarilla. No dejemos de ser del Mediterráneo, no dejemos de ser latinos. Ayer cuando hablaba con los alcaldes, pegaros vosotros ahí cuando bailan la cumbia, que bailan esto que son bailes tan sensuales. No pueden, esto está en nuestra sangre, lo llevamos en el alma y eso es maravilloso. Pero tenemos que aprender y llegar a combatirlo y tener herramientas y lo mismo. Lo que os he dicho antes, miedo, no, se tiene que pasar, evidentemente, pasar directamente a la rabia con conocimiento y pasar de esa rabia con conocimiento a la acción. Inspirador, Pilar, como siempre. De hecho, en esa forma de afrontar el miedo que interpretamos desde AGED también es basándose en el colectivo, en la fuerza del colectivo, ¿no? Desde el principio de la crisis nos hemos esforzado mucho en tomar el pulso a toda la asociación y a todos los miembros de la asociación para saber exactamente cuáles eran sus necesidades y ejercer esa fuerza de cara a bancos, instituciones políticas y todo lo que estuviera a nuestro alcance para que pudiera darse respuesta, ¿no? Hay algunas preguntas que ahora te vamos a hacer que ya se están moviendo en el chat, pero yo quisiera que nos dieras, antes hablabas del sector de health, el de la salud y la educación como sectores muy estratégicos ahora, ¿no? Para poner nuestro foco y desarrollar. ¿Te atreves a aventurar algún otro o algunas claves para que nuestras empresas puedan dirigir su mirada en solucionar o en aportar soluciones concretas? Pues mirar, la clave está en mirar el problema, saber de ese problema que puedo aportar yo y hacerlo y pasarlo y empezar a desarrollarlo a través de lo que uno sabe hacer. Es decir, los problemas sabemos, no puede ser que se paren las universidades, habrá que ver cómo se puede hacer para que se desinfecte una sala o que cuando llegue un estudiante se pueda marchar o se lo pueda hacer en casa o cómo se hace, porque tiene que haber un concepto también que nombra antes, pero no lo he explicado, de solidaridad. El otro día, precisamente, me estaban comentando de fuera de España, de Inglaterra, me estaban diciendo de que había mucha gente joven
que se estaba un poco pues dejando, bueno, como esto es para las personas mayores, pues realmente como que el problema no iba con ellos. Y me dio muchísima pena. Me dio muchísima pena, no solamente porque tengo viviendo, como os digo, la fortuna de vivir la infancia de mi madre, pero me dio muchísima pena porque tiene que haber un concepto de solidaridad. El ébola afectaba a los jóvenes y a los niños. Esta afecta a los más mayores y a las personas que sufren, pues que tienen más problemas con sus enfermedades o con su inmunidad o con lo que sea. Y esto es lo importante, tenemos que hacer un mundo de solidaridad entre nosotros. No pensemos que es un tema de mayores, pongámosle soluciones. También lo que ha pasado en las residencias es una barbaridad y a lo mejor lo mismo vuelvo a decir, en las residencias faltaban medios. Lo que pasa cuando hay una desgracia natural o extranatural, lo que hace es aflorar la realidad que se vivía antes. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿quiénes son los colectivos que más están afectando? La comunidad afroamericana, la comunidad latina, porque están hacinados, porque están viviendo sus situaciones, y eso está aflorando. ¿Qué pasó aquí? Pues que las residencias, aunque hay gente maravillosa que está dando su vida de verdad, también exponiéndose, como han hecho los sanitarios, no hay medios, ni tampoco profesionales, ni tienen médicos obligatoriamente. Fíjate, un tema tan claro, geriatras. Hay muy pocos geriatras. A lo mejor ahora hay gente joven que le gusta la medicina y habrá que pensar en potenciar más la geriatría y generar que en las residencias sea obligatoriamente poner a gente profesional y eso generará trabajo y ver cómo pueden hacer. Así, empezar a pensar en una cadena. Lo mismo, la universidad. No puede ser que no puedan ir a la universidad. Tenemos medios, tenemos química, tenemos no solamente medicina, hay que pensar en la prevención. Hay gente que está buscando mamparas, lo que sea, pero yo creo que hay que buscar soluciones, pues a lo mejor habrá que descontaminar antes o descontaminar después, o utilizar más en unos casos los medios, pero ahí entra otra vez la solidaridad. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene un ordenador? Parece mentira, ¿verdad? Pues hay gente que no lo tiene. Y gente que necesitan tener clases. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que buscar pensar en estos colectivos que no tienen absolutamente nada y que los tenemos muy cerca. Y por eso vuelvo a repetir que tiene que haber una solidaridad, una empatía con los de dentro, con la familia, en las residencias, con las personas más vulnerables, con otros países. Y yo creo que esto, lo que nos ha dado tiempo durante una cuarentena y que ahora tiene que ser la cuarentena que viene, que es intelectual, de ver cómo hacemos ese mundo más empático y empezar a pensar también en las cosas como hay que hacerlas de otra manera. Ojo, también teniendo en cuenta de dónde vienen las zoonosis, que son de China, la mayoría que han venido de China o de países más afectados, pero ha sido así, y que España o Europa o los países occidentales podemos producir lo mismo jugando en la misma liga. Y esto es muy importante. Es decir, lo que ha pasado clarísimo, que hay muchos bulos, que si ha sido un laboratorio, no. Es una zoonosis clarísima, como fue la gripe del 18, la mal llamada gripe española, que también vino por la ruta de la seda, y ya son muchas pandemias y muchas cosas que conocemos a lo largo de la historia. Pero es que hoy en día, donde se ha producido porque no están siguiendo las mismas condiciones higiénicas que se nos exigen a los países occidentales, yo para hacer un registro me cuesta muchísimo dinero, un registro europeo, a lo mejor me cuesta 100 y pico mil euros, me va a costar hacer un registro europeo para tener mi tecnología, porque tiene que ser europeo y me piden una serie de normas que tengo que cumplir, y toxicología, etcétera, 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 y estoy compitiendo con países que no se los está exigiendo. Y luego llega el momento a la hora de comprar y resulta que dependemos de ellos. Pues no. O se les exigen las mismas condiciones o jugamos en la misma liga y entonces competiremos. Vale, compitamos igual, pero en la misma liga. Que los trabajadores tengan las mismas oportunidades, que la gente que tenga los mismos costes. Y entonces ahí nos plantearemos por qué España o los países europeos no podemos hacer también lo mismo. ¿Y por qué? Porque jugaremos en la misma liga. Lo haremos mejor, lo haremos peor, más creatividad, lo que quiera, pero eso es una cosa también que va a pasar. Hay que jugar en las mismas ligas para salir a competir. Y eso lo tenemos en los equipos de fútbol, que hay primera, segunda, tercera, la Champions, no sé qué. ¿Y quién llega? Cuando juegas en la misma liga, pues aquí es lo mismo. No podemos estar en un mundo pensando que cuando llega, como pasa ahora, que dependemos otra vez de quién nos ha puesto el problema encima de la mesa. Y esto es muy importante porque ahí
es donde tiene que estar esa creatividad. La higiene y la salud va a ser fundamental y podemos hacerlo aquí. Podemos hacerlo aquí, en España, en Valencia, en Alemania o en Bolivia. O sea, quiero decir con esto que es la gran importante, la gran lección del mundo. Ojo, vamos a jugar todos en la misma liga y vamos a empezar a ser empresarios y creativos pensando que no hace falta que venga de fuera, que lo podemos hacer aquí. Pero sobre todo lo que he dicho antes, obligar a las instituciones, sobre todo económicas, los fondos, que jueguen, que nos ayuden a jugar en esa liga. Si no, será imposible. Si nos quieren decir rentabilidad rápida, oye, ¿para qué los queremos? Bueno, pues yo creo que has contestado prácticamente todas las preguntas del chat, ¿no? Porque no sé si alguno no se ve reflejado ahí, pero tenemos que ir acabando ya este foro. Pilar, nos has dejado perlas muy, muy interesantes, desde luego un enchufe de energía final, ¿no? Con ese optimismo que te caracteriza y que, porque yo iba a ir por ahí, ¿no? Si visualizabas un mundo mucho más desigual después de esto o no. Y realmente creo que has contestado que en nuestra mano está, ¿verdad? El coger ese testigo para que sea o no sea así. Has hablado mucho de un nuevo liderazgo, que efectivamente poníamos el ejemplo de las mujeres, pero no entendemos ese liderazgo como propio únicamente de las mujeres, simplemente que estos ejemplos pues, nos ayudan a poner en valor ciertas cualidades que tiene que tener el liderazgo que exige la sociedad hoy en día, ¿vale? Y hablas con tu ejemplo pues esa capacidad de empatía y de análisis de la situación, ¿no? Esa sensibilidad hacia los problemas reales para abordarlos desde el conocimiento que cada uno tengamos. Cuanto más multidisciplinar y colaborativo sea, pues mucho mejor, ¿no? También con creatividad, con transparencia y de forma valiente, ¿vale? Hoy más que nunca las empresas o los empresarios y empresarias jóvenes tenemos que ser valientes para asumir esos riesgos. Y me quedo con tu cultura del abrazo, ¿no? Realmente ahora da mucho miedo acercarse a la gente, ¿no? Porque tenemos ese miedo instaurado en nuestra mente, pero lo que nos hace falta es que pues, esa cultura que nos caracteriza y que se materializa en muy buenas relaciones sociales que fructifican en atender a esas necesidades sociales, ¿no? Que no se pierda nunca ese lado humano. Ana, no sé si te queda algo por cerrar. Sí, sobre todo me uno a ti en el tema del abrazo y sobre todo el mensaje de Pilar de aprender a vivir con riesgo. Me ha parecido perfecta la metáfora en cuanto a los accidentes de tráfico y a otras disciplinas en las que hemos asumido que tenemos que vivir con riesgo. Y estamos ahora metidos en un caparazón que creo que tenemos que empezar a romper y sobre todo me quedo con esa lección de optimismo que nos has dado. Y te quiero trasladar que están en el chat la mayoría de asistentes dándote la enhorabuena, diciendo que les ha encantado tu comparecencia, que les ha encantado todo lo que nos has proporcionado y toda esa positividad y esa lección. Y también todo el conocimiento relativo al coronavirus, que todavía, aunque parece que tenemos mucha información, nos cuesta a veces disgregar, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por tu tiempo. Bueno, solamente despedirme con mucho cariño para todos vosotros y vosotras, que lo que tú has dicho es verdad, que sepamos que las mujeres ya estamos ahí, y vosotras las que sois jóvenes, mucho más jóvenes, porque yo soy también todavía me siento... Es una actitud en la vida, en la juventud, y me parece que estamos aquí para participar con ellos. No luchamos contra los hombres, luchamos contra la realidad y luchamos para salir adelante conjuntamente. Y bueno, pues ya solamente deciros que aparte de las gracias, acordarse siempre que contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Así que muchos abrazos, no dejemos de abrazarnos, por favor, a los mayores, poneros mascarilla, brazos, poneros el traje de EPI, escuchémoslo, abracémoslo, solidaridad con los mayores, con los jóvenes, y busquemos un mundo de inteligencia, y no dejaros estar, mucha gente dice muchas tonterías, dejamos los que las digan, pero los que tenemos ganas de cambiar el mundo, adelante, y luchemos para que se les ayude a la gente joven y a la gente joven de actitud, ¿eh? No, cuando digo jóvenes no solamente me refiero a los que tienen pocos en edad, sino gente de verdad que vamos a salir adelante. Si salimos cuando España, y ninguno de nosotros que estamos ahora viéndolo, alguno a lo mejor habrá, lo han pasado mucho peor, un país pobre, un país con hambre, y salimos adelante, ¿cómo no lo vamos a conseguir? Y mucho más. Pero ahí está la inteligencia
y la voluntad. Gracias, Pilar, por tu tiempo y por tu inspiración. Y gracias a todos por conectaros y dedicar este ratito a inspiraros. Y ahora ya no nos queda otra, le cogemos el testigo y hacer que todo esto funcione. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao, hasta luego, chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.